Que nuestro Dios y Señor sea bendiciéndonos como solo Él puede hacerlo, con toda bendición espiritual, física y material, porque cada día dependemos de Él y lo necesitamos. Aprender a depender de ti, Señor, no es fácil, pero es indispensable. No podemos nosotros llevar la carga de esta vida si tú no estás con nosotros. De manera, Señor, que te damos gracias por amarnos, por ayudarnos y por bendecirnos. Cuida de nosotros, de nuestras familias y de nuestros seres queridos y de toda la humanidad. Hubo un hombre. Hay hombres especiales, hombres que tienen un carisma, un talento y algo especial, su temperamento. Hombres que son sin doblez, sin arruga y sin mancha, que a pesar de que se equivocan, ellos lo hacen no con la mala intención, sino con la seguridad de que están prestando un servicio, que lo están haciendo bien. Pablo, el apóstol, fue una persona de esas. Persiguió con violencia la iglesia a la cual sirvió, de la cual Dios le dio infinitas revelaciones. Él persiguió a la iglesia. Sin embargo, estaba convencido, como fariseo que era, que perseguir el camino de Jesús era difícil. Este hombre, con la misma vehemencia que perseguía a los cristianos después que Jesús le hubo tumbado y mostrado el poder y revelado a él, tuvo un giro de 180 grados y de perseguidor se convirtió en el más fantástico adalid de todos ellos. Comenzó a trabajar siendo difícil para él, ya que todo el mundo pensaba que era una estrategia. Estaba persiguiendo la iglesia cuando Esteban fue apedreado. Él cuidaba la ropa de quienes lo hacían. Estaba seguro, pero el mensaje de Esteban él lo oyó y por eso Jesús le dijo: no descoces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y Pablo, a partir de ese momento, comenzó a seguir a Jesús sin apartarse, con la misma vehemencia, con la misma tenacidad con que los persiguió. Fue puesta al servicio de Jesús y su obra evangelizadora hacia los gentiles. No fue fácil para Pablo. A Ananías lo envía Jesús a que le devuelva la vista a Pablo porque había quedado ciego, ya que Jesús lo había enceguecido con esa luz admirable de él. Y Ananías no deseaba ir. Ponía todos los peros porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y no podían creer que Dios lo hubiera llamado. Y a Ananías se le explicó: este hombre está llamado a hablar a los reyes, a llevar el mensaje a lo más granado de la sociedad, a los gentiles, al pueblo. Y es algo que a cualquiera agradaría. Pero
la segunda parte que Dios le revela a Ananías es tremenda. Y no sabes cuánto le va a tocar sufrir por mi nombre. Pablo fue apedreado. Pablo fue perseguido. A Pablo Dios le dio un bastón, un apoyo gigantesco que encontró en Bernabé, el hijo de consolación, que así significa su nombre, e hizo que Pablo entrara a las iglesias, que le perdieran el temor, y él mismo lo acompañó al primer viaje misionero de Pablo. Sin embargo, a Pablo estaba en el proceso de aprendizaje y se les unió Juan Marcos, un sobrino de Bernabé, el cual no tenía la misma tenacidad ni fortaleza, y de inmediato, cuando vio la persecución y los peligros en los que estaban sometidos, de inmediato se devolvió. Y para eso Pablo ya vio que no servía como evangelista y de una vez lo desechó. Bernabé vio la oportunidad de levantar a Juan Marcos. Marcos, el autor del evangelio que lleva su nombre, también fue obra de Bernabé. Pablo, al terminar sus días, le escribía a la iglesia que le enviaran urgentemente a Juan Marcos porque le era útil. Reconoció que se había equivocado. Pero ese Pablo, de un movimiento majestuoso como creador de iglesias, como un hombre especial hacia la doctrina, también le tocó vivir hechos demasiado difíciles, porque el evangelio no era fácil en ese tiempo y las persecuciones podían costarle la vida. Sin embargo, Dios buscaba hombres con esa tenacidad, con ese espíritu que cuando entendían una cosa y creían ya, pensaban que estaban en lo correcto, no descansaban hasta llevar a cabo lo que les hacía. Conocemos suficientemente la vida de Pablo, pero algo importante ocurre él mostrando su poco orgullo, y es cuando él comenta esta historia que encontramos en 2 de Corintios 12, versículo 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí Pablo nos da una muestra de su humildad. No tocó trompeta, no gritó, no dijo, yo fui llevado al cielo. No fue la persona que se exaltó por las revelaciones que recibió de Dios.
por lo que oyó allí. Si uno se pusiera en lugar de Pablo, yo considero que de inmediato uno tocaría trompeta. Dios me llevó al tercer cielo. Dios me dio instrucciones. Dios me reveló y comenzaría a gloriarse en uno mismo. Pero este hombre se gloriaba en las debilidades. Cuando seguimos estudiando este capítulo, vemos en los versículos siguientes la historia. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él no quería que lo vieran como un mimado de Dios. Él esperaba precisamente tener esa gloria en el Señor. Él no quería que lo miraran porque él se gloriaba de sí. Él mismo dice, tengo derecho a gloriarme porque fue verdad. Yo fui llevado al cielo, si en cuerpo no lo sé, si en alma no lo sé, si en espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe, pero él sabía que había sido llevado al cielo. De manera que viendo esta vida de Pablo, cuando seguimos leyendo lo que continúa narrando, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La pregunta es: uno como hombre, si Dios le concede alguna revelación, eso causa soberbia. El conocimiento ensoberbece. Normalmente cuando asiste a uno a alguna presentación que le dicen, viene el doctor tal de tal universidad con tales títulos, tales maestrías, tales especializaciones, queda uno, tenemos que oírlo. Pablo no quería eso. Pablo deseaba predicar a un Cristo, no tocar trompeta. Yo sí estuve en el cielo, yo estuve en el paraíso, allá me dijeron cosas que ustedes no saben. Nunca lo utilizó. No utilizó esto como el arma para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Qué ejemplo de humildad, no tocar trompeta en algo que a cualquiera de nosotros nos llevaría a enaltecernos y a decir, Dios conmigo lo hizo. Pablo dice que tenía un aguijón. Algunos estudiosos dicen que Pablo sufrió de la vista, que era casi una ceguera y que esta enfermedad había minado mucho sus actividades. Él veía que había sanado a muchos, que tenía el don de sanidad, que había resucitado muertos, pero no había logrado sanarse. No pudo tampoco sanar a Timoteo, porque le aconsejó más bien que tomara vino para sus dificultades estomacales, y a otros amigos de él tampoco los pudo sanar. Y él llegó a la conclusión que tenía ese poder, el don de sanidad en vaso de barro, que era para que supiéramos que el poder viene de Dios y no de nosotros mismos.
Qué bueno recordar nosotros esta historia, para que veamos la humildad de un hombre al cual Dios exaltó. Escribió más de la mitad de los libros del Antiguo Testamento. Es un hombre que doctrinalmente nos aclara muchos puntos de vista y discusiones aún en nuestro tiempo. Sin embargo, me queda sonando extraño un mensajero de Satanás que me abofetee. A veces viene la enfermedad. La enfermedad no siempre viene por el pecado, también viene para formar en nosotros un carácter dócil, que reconozcamos que no somos los que mandamos a Dios, que no decimos cúrese fulano o sánese sutano y que eso debe ser así. No, nosotros no sanamos. Es Dios por medio de Jesús, de su palabra y la fe. Pablo no se iba a enaltecer que entendía las Escrituras. Pablo no se iba a enaltecer que ya había estado en el cielo y había mirado el paraíso. Pablo se iba a enaltecer en quien debía, en Dios. Y miramos cómo sigue esta historia. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que pensar eso, que cuando soy débil, Dios está perfeccionando su poder en mí. Cuando yo entienda que no soy el que hago las cosas, que no es por mi trabajo que he conseguido algo, que no es por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por mi forma de educar, que puede tener unos buenos hijos o familia. Que el matrimonio no ha durado porque uno ha sabido hacer las cosas bien, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aquí él mismo nos dice que Dios le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad humana. De manera que si te sientes débil, si te sientes atravesando situaciones difíciles, Dios está perfeccionando su poder en ti, en mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí no habla un hombre resignado, habla un hombre valiente que ha entendido que Dios es el que tiene el control. Aquí no está hablando qué voy a hacer, pues tocará dejar así. No, Pablo dice que con mucha gana se gloriará más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entender esto es difícil, pero cuando soy débil, Dios es el que está obrando. Es el poder de Dios en mí. Vinimos a este mundo a aprender. Y una de las lecciones más difíciles de aprender es que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios siempre que queramos hacer, caminar o trabajar. Por eso, tan interesante esta parte de Pablo,
que a veces se nos escapa, de la humildad de Él. Por lo cual, por amor en Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El problema de nosotros es entender esto. ¿Cómo nos vamos a gozar en las debilidades, en las afrentas, en los sufrimientos, en las necesidades? Es incomprensible hasta que entendemos que el poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí es cuando Pablo lo entendió y dijo, por amor a Cristo me gozo. La pregunta que cabe a cada uno de nosotros, ¿nos gozamos en medio de las pruebas, dificultades, problemas o renegamos? ¿Tenemos ese amor hacia Cristo? ¿No hemos comprendido que cuando soy fuerte, entonces estoy debilitado? Pero cuando soy débil, es el poder de Dios el que obra en uno, entonces soy fuerte. Es el mayor consuelo que puede haber para el cristiano. Cuando nos consideramos derrotados, maltratados, cuando nos consideramos que tenemos necesidades, que sufrimos persecuciones, que estamos en angustia, es bueno que todos sepamos que somos débiles, pero entonces somos fuertes, porque es el poder de Dios que obra en nuestras debilidades. Cuando entendemos eso, sabemos que es por amor a Cristo. Si no amamos a Cristo, nunca podremos gozarnos, como Santiago también decía, en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. No nos podemos gozar sino por amor a Dios, entendiendo que en mi debilidad Él es el que me respalda, Él es el que me fortalece y Él es el que me saca cada día adelante, fortalecido, restablecido y en victoria. Pablo nos sigue relatando su experiencia y ya vemos que nos dice, me he hecho un necio al gloriarme. Tocamos trompeta. Para Pablo era muy fácil hacerlo. Le decían que la iglesia, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y él decía, no. La iglesia tiene que ser de Cristo, negándose a recibir algún tributo humano de admiración. Él decía, soy un necio al gloriarme. A veces uno predica y dice, yo hice, yo hago, yo. Y la verdad es Dios en uno. Si Dios no lo hubiera permitido, como decía el salmista, en vano vela la guardia, si no es Dios el que vigila la ciudad. En vano trabaja el arquitecto, si no es Dios el que construye, levanta la casa. Vosotros me obligasteis a ello. Él no quería contar esto, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. A él llegaron y le dijeron, no, usted no fue apóstol del Señor, usted qué grande va a ser, usted, y lo menospreciaron. Y él, enojado, escribe estas partes, demostrando un corazón contrito y humillado por haberse gloriado.
Él se sentía que no debía haberse exaltado, sino al contrario, haberse gloriado en Cristo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En todo, paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que los otros y que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdónenme este agravio. Pablo trabajaba. Pablo bregaba a no ser carga para la congregación, a devengar su propio sustento. Pero para ustedes ha sido una ofensa, entonces perdónenme. Y aquí vemos a un Pablo enojado, pero respetuoso de lo que el Señor le enseñó. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que ya Pablo está en una posición que realmente reclama el derecho. Perdónenme los agravios, he bregado a no serles carga ni ser gravoso. No he tratado que para mí haya comodidad y para ustedes escasez. A veces queremos que siempre nos den un mejor salario, un mejor trato, que podamos vivir mucho más cómodamente. Sin embargo, aquí Pablo nos enseña que es la misericordia de Dios la que está obrando en nosotros. Por eso, ¿de qué nos vamos a gloriar? Perdóneme. Hay personas que uno conoce y se elogian a sí mismas. Yo he hecho, yo hice, yo hago, yo doy. Y la pregunta es, ¿dónde queda Dios? ¿Qué has hecho en tu vida que Dios no te lo haya dado? ¿Qué tienes en tu vida que te pertenezca? ¿Hay algo que sea tuyo, que tengamos nuestro? Si es nuestro, nos lo podemos llevar. Cuando este mundo se acabe, nada podemos llevarnos. De manera que tenemos que entender claramente que es Dios el que permite todo en nuestras vidas. Aprender a ser débil para que Cristo se fortalezca en nosotros no es humanamente entendible. Queremos ser autosuficientes, proveer para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para los demás, pero que la provisión venga de manos nuestras. Hoy Pablo nos dice que aún la sabiduría es de Dios, que Dios nos la dio, que de qué debemos creernos si entendemos alguna palabra en la Biblia o tenemos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es intimidad. Es esa intimidad cercana que Pablo tuvo con el Señor. Dios, Jesús, también lo llevó a la gloria. Vio ese paraíso que nos tiene destinados, pero le permitió verlo. Le permitió que oyera revelaciones que no habían sido dadas. Permitió que él mismo tuviera un conocimiento superior que el de los demás hombres, pero Pablo entendió que tenía que ser humilde. La ciencia y el conocimiento envanecen. A veces vemos en la misma iglesia cristiana las presentaciones de algunos pastores, autores de tales libros, escritores de tal forma,
directores de tal seminario, graduado en tal universidad, y parecen presentaciones humanas. Una vez me acuerdo, en la primera vez que se organizó en Bogotá Hombres de Valor, fue en el Coliseo El Salitre. Y estábamos allí cuando oíamos la presentación de varios pastores eminentes que habían estado allí. Presentaban al uno, al otro, y la presentación se demoraba varios minutos hablando de los títulos y lo que había hecho. Le tocó la presentación a un hombre de Dios, a un hombre que fue tratado por Dios, a un esgamín, y este hombre, me acuerdo como si fuera hoy, llegó y se paró. Él había estudiado en seminarios, había estado en seminarios de Colombia. A pesar de que ya hacía varios años se había radicado en Estados Unidos, él estaba allí humildemente como siempre tuvo. Y se para este pastor y dice: yo me metí en la Universidad del Espíritu Santo. Esa fue la presentación, y me acuerdo como si fuera hoy que los aplausos fueron tremendos hacia él. Esos aplausos duraron más de 15 minutos. La gente veía esa humildad. No vino a presumir que había sido el fundador de la Iglesia Panamericana, que había sido el fundador de la primera emisora cristiana en Colombia, Nuevo Continente. Y este hombre de Dios simplemente decía: me metí con la Universidad del Espíritu Santo. Luego escribió libros, ya a la avanzada edad de más de 90 años, y escribió libros que no fueron del agrado de la mayoría, porque él hablaba de olivas machacadas, hablando del trato de Dios, precisamente para que nuestras debilidades se mostrara ese poder. Hoy deseo decir que como ayer hay hombres que nos dan ejemplo de humildad y de valía, no andan cacareando por lo que hicieron, andan diciendo lo que Dios permitió que hiciera. Ahí está. Ejemplos de hoy de hombres que sin granjearse nombres ostentosos, ni figurar como profetas, ni figurar como apóstoles, simplemente figurando porque Dios los llamó y hicieron caso y llegaron a hacer lo que Dios les permitió. Hombres como esos necesita Dios también hoy. No hombres que busquemos las multitudes y que nuestro nombre sea conocido y respetado, sino hombres que deseen que sea el nombre de Cristo el que esté permanentemente en nuestra boca y sea glorificado por todos. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Padre, ayúdanos a ser humildes, a no buscar ni tener conceptos más altos de nosotros mismos del que debemos tener. Ayúdanos a reconocerle ante Dios que somos débiles, que sin Él nada podemos. Señor, ten misericordia de nosotros. A veces nuestro orgullo es más alto
que el sitio donde vivimos, acá en Bogotá, que está a 2.600 metros de altura. Señor, ayuda a que entendamos que predicamos a un Cristo humilde que dio su vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos a que no nos enaltezcamos y que el orgullo no venga a ser morada en nuestra vida. Te pedimos, nos bendigas en cada paso que demos y en todo lo que alcancemos veamos tu obra, tu misericordia y tu amor. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Hijo, y gloria a ti, Espíritu de Dios. Amén y amén.